En Sistema Sonoro, los instrumentos, sus orígenes, sus rutas históricas y sus géneros siempre nos han llamado la atención. Y hoy tenemos como invitados de honor al bombardino y a un maestro de su ejecución. Les hablo del maestro Ramón Benítez, conocido en el mundo musical como el Bombardino de América. Nacido en La Llanada, un corregimiento de Corozal Sucre, Ramón Benítez y su instrumento empezaron carrera musical tocando con Lisandro Mesa. Y desde entonces la calidad de su interpretación le ha valido para ser llamado por diversos artistas de diversos géneros, tales como Carlos Vives, Juan Carlos Coronel, Antonio Arnedo, Los Aterciopelados y muchos más. Los dejo con el maestro Ramón Benítez y su bombardino en el set de Sistema Sonoro. Maestro, el set es todo suyo. Maestro, qué sonido tan divino, tan profundo y sobre todo tan virtuoso. Muchas gracias por estar con nosotros en el set de Sistema Sonoro. Gracias, Mónica, y gracias a todos por la invitación a este programa. Maestro Ramón Benítez, queremos aprovechar que estamos en el mes de la memoria para acudir a la suya y mencionar toda esa herencia musical que lo acompaña y que usted lleva en la sangre. Háblenos de la dinastía de los Benítez, de los Corralejos de Majagual y toda esa historia que lo acompaña a usted. Bueno, la historia es extensa, vamos a tratar de resumirla de la mejor manera. Pues en la sabana donde yo nací, pues siempre han existido las bandas de vientos que llamamos en la costa, las bandas tradicionales, y también pues la música de acordeón, como se llamaba en ese entonces, no pues vallenato como se llamaba hoy, no, la música de acordeón, y los grandes juglares como Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa, el maestro Alejandro Durán. Ellos siempre fueron pioneros en la fusión de la música y de la visión de Toño Fuentes, dueño de Disco Fuentes, nació esa gran institución llamada Corraleros de Majagual, donde se fusiona la música de banda con la música de acordeón y sale pues ese gran grupo que hizo historia y que dejó tanta música pues regada en nuestra Colombia. Y mi tío Tomás Benítez es pionero y fundador pues, de esta gran historia musical. O sea que podemos decir, maestro, con lo que nos acaba de acotar, que por los corraleros de Majagual, el porro y el vallenato están en nuestra cultura colombiana. Sí, el porro y la música de acordeón, sí, están en nuestra cultura musical colombiana, porque eran hombres de grande visión.
tenían una visión. Claro, en ese entonces, pues la música de viento, hay una historia que me cuenta un amigo, las Corralejas, las fiestas de toro de Corralejas, pues las bandas son 17 músicos. Claro. Y Mucha sonaba esa banda. Y después que terminaba la fiesta de toro, la tarde de toro, con las bandas, los conjuntos de música de acordeón empezaban a tocar, pero obviamente el sonido era muy bajito. Y ellos tenían ideas como para tratar de sonar quizás un poco más fuerte. Y yo creo que de ahí nace esa fusión de incursionar el bombardino, instrumentos de las bandas de vientos a la música de acordeón. Interesante. Sí, sí, sí. Bueno, y además Alejo Durán también había hecho un acercamiento entre vallenato y porro, maestro, de la mano de Rosendo Pérez. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, el maestro Rosendo Martínez, un gran bombardinista de nuestra historia musical colombiana, hizo un recorrido muy hermoso con el bombardino, hizo mucha música y pues en uno de esta agenda musical que él realizó, hizo un long play en ese entonces con el maestro Alejandro Durán, que digamos que era como algo innovador para la época, porque no era algo común. Pues un conjunto de acordeón tenía sus instrumentos, claro, la música de banda, y el maestro Alejandro Durán, en compañía del maestro Rosendo Martínez, hacen esta fusión y hacen historia con esto, hacen historia pues con el bombardino y el acordeón. Usted acaba de mencionar algo en donde yo tuve fe de ratas, claro que señor, es el maestro Rosendo Martínez. Rosendo Martínez, sí. Así es. Bueno, pero además de Rosendo Martínez y usted, ¿qué otros patriarcas han habido del bombardino? ¿Cuáles son como los íconos de este instrumento tan divino? El maestro Rosendo Martínez, digamos que fue el pionero, pues el hombre que sacó el bombardino adelante. Y después del maestro Rosendo Martínez, en la música de banda, la música de viento, hay algunos bombardinistas que se han destacado. Yo puedo hablar del maestro Rafael Sáenz, que es el bombardino de la banda de Laguneta, un hombre que tiene una sonoridad única. Actualmente hay algunos, Hernán Contreras, músico bombardino de la banda de Canalete, y hay una nueva generación de bombardinos que me dejan impresionado, o sea, muchachos que están haciendo unas cosas muy impresionantes, y se puede decir. Le acaban de hacer un homenaje a Andrés Suárez, un muchacho de San Pelayo que toca un bombardino, pues excelente. Medellín, Eduard Montoya, un paisa tocando un bombardino, pues mejor que muchos de la costa. Seguro. Y muchos además de los que usted acabamos de mencionar deben estar bajo su batuta. Sí, pues las nuevas generaciones como Andrés Suárez, Eduard Montoya, bueno, Alejandro Niño, aquí tengo en el Z a Lino Cubides. Hay una nueva generación de jóvenes que de verdad me dejan impresionado porque lo están haciendo mejor que yo. Sí, sí. Bueno, en Sistema Sonoro, como lo mencionamos, nos gusta hablarle a nuestros televidentes de los instrumentos musicales. Aprovechemos su presencia para averiguar cómo un instrumento de origen y de apariencia como tan seria, tan clásica, resulta siendo el instrumento predilecto para las bandas de porro y para toda esa música de la costa que además es folclórica y que nos divierte. Sí, es algo, digamos, que hasta pintoresco, porque el acordeón es un instrumento alemán. Y pues se conoce más por Valledupar. Y el bombardino inglés. Es correcto. Entonces son instrumentos que llegaron a nuestras costas colombianas, obviamente por Puerto Colombia, y esa gran era de negocios con el banano y con tantas cosas, o sea, venía gente que conocía estos instrumentos. Y en algún momento alguien se interesa por aprender de este instrumento y empieza a ser parte de la historia de la música colombiana. Y obviamente el bombardino hace gran parte de esa historia de nuestra música colombiana, y que hoy por hoy es un instrumento líder, si se puede decir, dentro de nuestra música. Claro, yo creo que el camino del bombardino y del acordeón, como usted lo estaba marcado también internamente en Colombia, pues ha cogido caminos distintos. El bombardino, por su lado, está, digamos, como en toda esta parte de la sabana, y pues el vallenato ya un poco más el acordeón ya mucho más en la costa. Sí, o sea, digamos, el maestro Rosendo Martínez, obviamente en la década de los 60, 70, pues hace historia con su bombardino en los Corraleros de Majagual, Alejandro Durán y tantas agrupaciones con las que él grabó. Pero después, en un tiempo, después de, digamos, de 70 a los 80, dice la historia que el bombardino se vuelve un instrumento de museo.
o sea, estaba como... ¿Pero es igual que un instrumento de salón? No. ¿O solo para verlo? O sea, sí, o sea, que como que se había olvidado pues, un poco. Y recuerdo que Juan Piña me llamó para grabar, y de esta forma empieza nuevamente a incursionar el Bombardino en la música colombiana. Juan Piña, después creo que me llamó Jorge Oñate, y después que Diomedes Díaz, después que Los Zuleta, que después Villazón, y hoy por hoy pues el Bombardino está en todos los grupos vallenatos. O sea, yo acabo de grabar con Silvestre Dangond el nuevo CD, y Carlos Vives en el nuevo CD también he grabado, y el Bombardino hoy por hoy está en cualquier agrupación, haciendo parte de cualquier agrupación, porque es un instrumento que combina muy bien con los diferentes instrumentos que puedan haber en una orquesta, en un grupo. Es un instrumento dulce, sonoro, una sonoridad profunda, el acordeón es brillante y hacen un equipo fenomenal. Perfecto. Claro. Vamos a ir a una pausa, maestro, pero queremos antes que nos deleite con su interpretación de este gran instrumento para hoy. Y seguimos en el set de Sistema Sonoro en el mes de la memoria, aquí en Canal 13. Bueno, maestro, en su exploración, ¿qué similitudes ha encontrado entre el porro y música de otras latitudes? Esa es una pregunta excelente, porque precisamente estoy haciendo mi nuevo disco y lo he titulado Herencia Musical. Estoy tratando de reunir los ritmos de nuestra música colombiana en un formato como una banda de New Orleans. O sea, yo me estoy imaginando una banda de New Orleans tocando música colombiana, tocando un porro, tocando una puya, una chalupa. Y obviamente me puse a investigar y yo escuchaba las bandas de New Orleans, inclusive estuve en un festival hace poco, y yo decía, es lo mismo. O sea, eso para mí es un porro. Quizás para ellos no, pero eso para mí es un porro. Eso para mí suena a una puya. Obviamente no le llaman puya, pero digo, sí, es algo, o sea, es muy parecido. ¿Rítmicamente? Es correcto, es correcto. Y nuestra música, sobre todo la música de bandas, hay mucha improvisación. En New Orleans la música tiene mucha improvisación. Claro. Entonces, mi nuevo disco, Ramón Benítez, Herencia Latina, y digamos, tengo ritmos totalmente colombianos, pero con una visión, digamos, de una banda de New Orleans, por así decirlo. Entonces, yo estoy feliz, estoy contento, y a las amistades pues, que les he mostrado lo que estoy haciendo, están muy felices. Pues. Claro, pues sí. ¿Cómo no? Entonces podemos concluir que hay similitudes entonces entre la historia del jazz y el porro. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, porque hay mucha improvisación y hay mucha libertad para que el músico pueda expresar sus emociones. Y eso para mí es la improvisación, tanto en el jazz como en la música de banda. Y bueno, ya tienen el Mississippi, aquí el Magdalena. Totalmente. Y pues aunque son diferentes, pero cada género viajó por estos ríos. Es correcto, y pues digamos que están las raíces negras, las raíces indias y las mismas raíces para todos estos géneros de música. Precisamente el porro, maestro, ¿qué tiene de África? ¿Qué tiene de indígena? ¿Cómo se conforma el porro? La historia exacta del porro no la conozco, porque digamos que hay varias
versiones de porro, se puede decir. O sea, la música de banda es una versión más del porro como tal. O sea, cuentan los historiadores que el porro nació con la música, en la banda de hojitas, personas que cogían una hojita y la hacían sonar, y de esa forma otros dicen que nació pues con las gaitas, nuestras gaitas colombianas, pero digamos el más conocido es el que se interpreta a través de las bandas de viento. Okay. Y las bandas de viento pues tienen la percusión, que es el bombo, rolante y platillo, digamos que es la parte negra, el sabor, el swing, los clarinetes. Pues los indígenas siempre se han asociado con este tipo de instrumentos. Como que los de viento se les facilita para la comunicación, ¿verdad? Es correcto. O sea, porque tienen mucha distancia. Alguna vez escuché una conversación del maestro Miguel Emiro y decía que él, cuando se le presentan algunos alumnos para querer interpretar algún instrumento, él decía: yo miro a ver si tiene rasgos indígenas y le coloco un clarinete. Si es un poco negro, moreno, un instrumento de percusión, porque dicen pues que obviamente hay swing, hay feeling, entonces yo creo que sí. Y sí, yo también creo lo mismo. ¿Usted tiene instrumento referido a su forma física? No podría no tocar el bombardino. Bueno, usted mencionó su trabajo discográfico, Herencia Musical. Queremos explorar un poco más de este disco. ¿Es su primer trabajo como intérprete solitario? Yo anteriormente hice uno con Disco Fuentes, se tituló Don Ramón y su banda, y digamos que de cierta forma fue un trabajo tropical, comercial, pues, complaciendo un poco a las exigencias de la casa disquera. Para mí sería mi primer trabajo porque sale de mis entrañas, o sea, composiciones mías, son 8 temas que estoy realizando, de las cuales 6 son composiciones mías, y 2, uno de un bambuco fiestero que se llama San Pedro en el Espinal, que es muy conocido, otro que es Fandango Viejo, es un tema pues, que acabo de interpretar, y las otras sí son obras mías, con la visión que te dije, pensando como que un músico de New Orleans está tratando de interpretar la música colombiana. Entonces tiene una batería, tiene una guitarra, tiene una tuba, un bombardino, una trompeta y un saxofón. Y bueno, yo sé que les va a gustar. Seguro. Pues de hecho le voy a preguntar si usted quisiera complacernos con un adelanto de esta nueva producción musical No Abrebocas. Perfecto. El primer tema fue un adelanto, y este también es una cumbia, una cumbia lamento que hice, y lo voy a interpretar para todos ustedes. Excelente, maestro. Qué linda interpretación. Y sabe, estaba analizando un poco la estructura del instrumento y me llama mucho la atención porque hay bombardinos de diferentes maneras. El bombardino que usted tiene en sus manos es mucho más grueso, tiene un sonido diferente a otros. Sí, totalmente. Esos bombardinos, por su construcción, son un poco más brillantes que los bombardinos, digamos, clásicos. O sea, este bombardino es estudiante. Okay. O estándar, que le llaman. ¿Y por qué nos gusta a los músicos que tocamos, valga la redundancia, música tropical, no clásica? Por el brillo que produce. O
sea, no es tan oscuro como los bombardinos profesionales, porque esta forma no la tienen todos los bombardinos. Este bombardino es de mi amigo Lino, que me hizo el favor de prestármelo. Y es uno de las formas que más nos gusta a los músicos que tocamos en las bandas y, bueno, música que no sea clásica. Los bombardinos clásicos, o que ejecutan los músicos clásicos, la campana va hacia arriba y la construcción, el metal es más grueso y tiene un cuarto pistón que es para hacer una octava más abajo todavía. Y obviamente digamos que es un poco más afinado. Claro. Es un poco más afinado. Pero a nosotros nos gusta este instrumento como tal. El fiestero. Por el color, el brillo que da. O sea, sí, este instrumento en una plaza a las 10 de la noche, en un fandango. Espectacular. Eso, o sea, dice en mi tierra, guapirreo. Guapirreo es gritar. O sea, lo hacen porque lo hacen. Claro, natural. Sí. ¿Todavía usted va a Corozal, maestro? Sí. Sí, claro, cada vez que puedo me pego una escapadita. Como dice el maestro Alfredo Gutiérrez, siempre que me lo encuentro me saluda y me dice: maestro, es hora de que vaya a untarse de moñiga de vaca. Saludos al maestro, claro que sí. Sí, sí. Estamos oyendo una interpretación, una canción que usted nos estaba editando de su próximo álbum. ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de este disco? No la tengo exactamente todavía la fecha, pero es pronto. Estoy ya en la parte final, me acaban de grabar las tubas, que era lo único que me hacía falta, y el proceso de mezcla, masterización y a lanzarlo. Yo creo que antes de que termine el año, con el favor de Dios, vamos a tener ese CD en la mano. Muy bien, nosotros vamos a estar muy pendientes. Con esta mezcla y con esta charla que hemos tenido, hemos hablado mucho del jazz y de la música colombiana. Y se me viene obviamente a la mente, en el jazz nombrarán a nuestro Antonio Arnedo, que usted además ha tenido participación con él. ¿Cómo fue esa colaboración, esa química musical entre ustedes dos grandes maestros? Fue muy bonito. El maestro Antonio Arnedo, Toño, como le digo yo, muy íntimamente, es un gran músico y una gran persona. Y en alguno de sus álbumes me llamó y me invitó a ser parte. Y fue algo muy interesante porque dije: bueno, Toño, o sea, pásame con tiempo los papeles, porque él es un músico exigente. Y no, nos fuimos a Nueva York y yo me sorprendí porque ensayamos 2 horas con otros músicos americanos, un japonés en la batería. Grabamos, en 5 horas grabamos totalmente en vivo el disco, y en 4 horas más se mezcló el disco. O sea, se utilizaron 9 horas para grabar y mezclar el disco. Y fue algo impresionante. Músicos excelentes tienen que ser. Demasiado buenos. O sea, un guitarrista, Ben Morder, es neoyorquino, Satoshi Takeishi, que es un baterista japonés, Toño Arnedo, mi persona, y Jairo Moreno, bajista de Palmira, que es una eminencia, un doctor en teoría musical. Entonces, y de ahí sale un disco excelente, pero además me gusta mucho la coherencia y es haber grabado 9 horas, y pues el jazz y todo este género que estamos trabajando de la música colombiana, el porro, pues también requiere de improvisación y de que todo sea muy rápido. Entonces muy coherente el proyecto. Sí, totalmente. Sí es. ¿Qué papel juega la improvisación en la interpretación del bombardino, maestro? El bombardino es hoy por hoy un instrumento líder. Es un instrumento que, digamos, se sale de lo normal. ¿Por qué digo esto? Estoy hablando propiamente de las bandas populares, nuestras bandas de viento. Toda canción, por así decirlo, tiene un formato. Una introducción, bueno, todo lo que conlleva una canción. Pero el bombardino siempre va como dibujando por encima de ese tema lo que el bombardinista como tal va sintiendo de acuerdo a lo que está sonando. Entonces, a mí me gusta mucho porque se ha convertido en esto. O sea, se ha convertido. Porque obviamente en alguna época era un instrumento más en las bandas, pero hoy es un instrumento líder. O sea, que digamos que obligatoriamente tiene que dibujar sobre X tema que esté interpretando cualquier grupo musical. Pues sin duda, esto es gracias a intérpretes como usted, maestro. Hemos aprendido mucho y muy enriquecedora además esta conversación. Muchas gracias por habernos acompañado en Sistema Sonoro, y además muy oportuno esta visita de usted a nuestro set, porque estamos en el mes de la memoria de Canal 13 y toda esta historia pues nos lleva a tener mucho conocimiento sobre el nacimiento del porro y muchos más géneros, y claro, sobre el bombardino.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.